Capítulo 1. Ryuga. Aquella figura apareció repentinamente por detrás. Era una sombra silenciosa y sigilosa que se acercaba. Sus ojos desprendían una luz maligna. Por desgracia, fui demasiado descuidado y no la vi venir. Fui un idiota, me enfrenté a ella sin ninguna defensa. Estaba indefenso ante su repentino ataque. Completamente incapaz de resistir, se filtró lentamente en lo más profundo de mi ser. ¿Cuál era su propósito? Pues esa cosa. Intentaba controlar mi cuerpo. Pero para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ni siquiera podía mover un dedo. Me habían arrebatado mi libertad. En ese momento, comprendí realmente el horror de esta guerra entre Kamen Riders. Yo nunca me metí en esta batalla con una actitud maliciosa. En retrospectiva, fui increíblemente ingenuo para dejar que ese ser lograra su objetivo. Ocurrió de repente. Esto es lo que sucedió de camino a casa después de que Ryuki y Might derrotaran a los Mirror Monsters que se escondían en el Mirror World. El sol poniente se reflejaba en las ventanas de los edificios que bordeaban el distrito comercial. Shinji Kido, Ren Akiyama y Yui Kansaki regresaban a toda prisa a su hogar temporal, la misma cafetería Atori. Si no volvemos pronto, mi tía nos regañará, Dijo Yui con dificultad por estar corriendo junto con sus dos preciados amigos. La impecable colaboración de Ryuki y Might derrotó fácilmente a los Mirror Monster, iluminando las expresiones de los tres. Había pasado más de medio año desde que Shinji Kido encontró accidentalmente el deck. Se había vuelto bastante hábil en el combate. En ese momento, Yui notó algo extraño. Sintió como si alguien los estuviera observando en secreto. Yui, que iba delante, se giró y vio el reflejo de Shinji en la ventana de un edificio. Esto en sí mismo no era extraño. Sin embargo, notó una clara diferencia en el rostro del reflejo, y es que estaba sonriendo de forma aterradora. En ese mismo instante, Yui dejó escapar un pequeño jadeo. Increíblemente el reflejo de Shinji en el espejo atrapó al verdadero Shinji Kido. Shinji Kido gritó de sorpresa. El otro Shinji. El Mirror Shinji. Lo agarró por detrás. Akiyama Ren se quedó mirando con los ojos abiertos, asombrado, ante esta inusual situación. Pero entonces, el cuerpo de Shinji Kido comenzó a ser absorbido gradualmente por el Mirror Shinji. El grito de Ren fue recibido con vacío. Aquel hombre que era su amigo, ya no era el que conocían. Ese amigo solo tenía una expresión fría, justo lo opuesto al alegre Shinji Kido. El cuerpo de Shinji Kido había sido absorbido por el Mirror Shinji. El Mirror Shinji sacó un deck que llevaba el símbolo del dragón, pero este tenía un aspecto diferente, y era de color negro en vez dorado. Entonces emergieron partículas negras, transformando su cuerpo en una forma anormal. Sin embargo, esa forma no era la de Shinji transformándose en Ryuki. En cambio, todo su cuerpo estaba cubierto de negro, y su apariencia podría describirse como la de un caballero dragón oscuro. Por esto, queda claro que no es el Shinji Kido que Ren y Yui conocen. Entonces, el oscuro Ryuki, o mejor dicho, Ryuga, invocó su espada y atacó a Ren Akiyama. ¿Qué crees que estás haciendo? Ren Akiyama se transformó inmediatamente en Knight, invocó su espada para contraatacar. Las espadas chocaron, y las chispas que volaban iluminaron el rostro de Ryuga. Sus ojos, ocultos en las profundidades de su casco, eran visibles. Sus ojos rasgados, a diferencia de los de Ryuki, le daban una fuerte impresión de maldad. Pero Ren no pudo seguir luchando contra él. Incluso con su cuerpo arrebatado, su oponente seguía siendo Shinji Kido. ¿Qué se supone que deba hacer? Murmuró, blandiendo su espada. A diferencia del desconcertado Ren Akiyama, Ryuga continuó blandiendo su espada con todas sus fuerzas. Justo entonces, otro Kamen Rider apareció detrás de Knight. Un débil sin espíritu de lucha no debería de pelear. Mejor escóndete detrás de mí. El Kamen Rider que apareció repentinamente apartó a Knight de forma brusca y saltó hacia Ryuga. Era Toyo Satoru, también conocido como Kamen Rider Taiga. Taiga y Ryuga, el Rider blanco y el Rider negro, dejaron a Knight y entraron al Mirror World. Casualmente, estaban enfrascados en un enfrentamiento directo. Derrotaré a este tipo y podré convertirme en un héroe. Taiga dijo esto con evidente confianza.
Pero Ryuga simplemente lo observó, con una fría sonrisa dibujada en su rostro debajo del casco. Levantó una carta con la mano derecha. Al hacerlo, Taiga no pudo ocultar su sorpresa. Esa carta no puede ser. La carta que mostró era la misma Surbai Freca, perteneciente a Shinji Kido. El Mirror Shinji, al fusionarse con Shinji Kido, podía compartirla. Las llamas que envolvían el cuerpo de Ryuga lo transformaron en el Yuga ardiente. Maldito. Un tipo como tú. Jamás podrá convertirse en un héroe. Tú menos debajo de esa hipocresía tuya. Estas fueron las últimas palabras luego de ejecutar a Satoru Toyo de una manera muy fría. Capítulo 2. Alternative. ¿Qué pasa? ¿No vas a pelear? A Sakura Takeshi, que observaba el desarrollo de los acontecimientos desde las sombras, vio a Night y se burló de él. Por otro lado, bajo la máscara, la expresión de Akiyamaren estaba llena de un sentimiento trágico y solemne. Kido Shinji había sido dominado por Ryuga. Sin embargo, la sombra que cubría el corazón de Akiyamaren no se debía únicamente a eso. El hecho de que, al enfrentarse a Ryuga, Ren sintió la vacilación hacia la batalla, y profunda tristeza. No importaba si el oponente era Kido Shinji o cualquier otro. Todo enemigo que tuviera delante debía ser derrotado. De lo contrario, el hecho de haberse convertido en Kamen Rider no tendría ningún significado. Si sigo así, nunca podré salvar a Eri. Tengo que encontrar la forma de convertirme en un guerrero sin piedad. Akiyamaren. Night, que había renovado su determinación de no retroceder jamás, blandió inmediatamente su espada hacia Asakura, quien sacó su deck para transformarse. Asakura Takeshi transformado en Ouya, dice: así está mejor. Eres bastante bueno peleando, ¿no es así? Sin embargo, justo a punto de iniciar esta batalla a muerte, el teléfono móvil de Ren sonó de repente. Por supuesto, Ren, transformado en Night, no podía contestar. Esa llamada que interrumpió bruscamente la atmósfera de combate hizo que en el rostro de Ouya ponga una expresión de fastidio y desprecio. Luego, el tono del teléfono cambió al mensaje del buzón de voz. Lo siento, ahora no puedo atender. Por favor, deje su mensaje después del tono. Después, se escuchó la voz de una mujer dejando un mensaje. El estado de la señorita Eri ha empeorado repentinamente. Por favor, acuda al hospital lo antes posible. Era la voz de una enfermera del hospital donde estaba internada Ogawa Eri. Al escuchar esas palabras, Night no pudo ocultar el temblor en su corazón e inconscientemente dejó caer su espada al suelo. ¿Qué demonios estás haciendo? Acabo de empezar a respetarte y a alabar tu fuerza, y ahora te asustas y te orinas encima solo por una mujer. Ouya, furioso, golpeó el rostro de Night con su espada. La máscara de Night se hizo añicos por el impacto y salió volando. Lo que quedó al descubierto fue el rostro de Akiyamaren, pero su expresión ya no era la de un guerrero. Akiyamaren había abandonado la batalla. Su corazón estaba lleno únicamente del impulso desesperado de llegar al hospital lo más pronto posible. Ren huyó del lugar como un conejo asustado. ¡Qué idiota!, dijo Takeshi a Sakura con desprecio. En ese momento, Ryuga se encontraba enfrentándose a dos Alternative. Ryuga, que había regresado del Mirror World a la realidad tras derrotar a Taiya, se topó con un Alternative y Alternative Zero que estaban preparados para acabar con Ryuga. Voy a vengar a Toyo. Nakamura Hajime, transformado en Alternative, parecía querer atacar de inmediato, pero Kagawa Hideyuki, convertido en Alternative Zero, mantenía una actitud fría y observaba fijamente a Ryuga. Rodeado por ambos, Ryuga sonrió y dijo: Aunque vengan los dos juntos, tampoco podrán conmigo. Porque dentro de mí también reside el poder de dos personas. Tras soltar esas palabras, Ryuga invocó desde el Mirror World al dragón oscuro, mejor conocido como Draglaker. ¿Qué es eso? Al verlo por primera vez, el Alternative no pudo evitar lanzar un grito de sorpresa. Era diferente al dragón que él conocía. Además de que el cuello se bifurcaba en dos, convirtiéndose en un dragón de dos cabezas. Una cabeza negra y una cabeza roja. Es decir, una forma aberrante que combinaba también la cabeza del traje de Eren.
Al igual que la fusión entre Ryuga y Kido Shinji, su monstruo contrato también se había fusionado. El rugido del dragón sacudió el pavimento de cemento y provocó una enorme explosión. Nakamura se intimidó ante esa imponente presencia, pero Kagawa, convertido en Alternative Zero, extendió su mano derecha hacia el cielo como si aquello estuviera dentro de sus cálculos, sin inmutarse. Al recibir esa señal, desde las sombras comenzaron a aparecer nuevos Alternatives sin cesar. En total sumaban 11. Sumados a Kagawa y Nakamura, conformaban un ejército de 13 Alternatives. Se dice que Shiro Kansaki creó 13 decks. Por eso yo también fabriqué la misma cantidad. Y mis estudiantes estuvieron de acuerdo con mi idea. El ejército de Alternatives estaban formados por estudiantes de la Universidad de Seinein, que habían recibido las enseñanzas del profesor Kagawa y se habían transformado. Aún así, incluso rodeado completamente por el ejército de Alternatives, Ryuga no mostraba ni el menor atisbo de perturbación. En sus ojos brillaba una luz rojiza belicosa. Más que eso, podría decirse que expresaba alegría. Al ver su actitud, Alternative Zero comentó: Frente a tantos Alternatives, todavía puedes mantener esa calma tan arrogante. No sé si eres demasiado estúpido o si subestimas demasiado a los Alternatives que yo creé. Profesor, matémoslo ya. Venguemos a Toyo. Tras escuchar las palabras de sus estudiantes, Kagawa, el Alternative Zero, asintió con fuerza. Los 13 Alternatives empuñaron sus armas y avanzaron hacia Ryuga. Los rugidos se unieron en un estruendo que rodeó a Ryuga. Sin embargo, este, sin inmutarse, utiliza la Sword Bend para invocar su espada. En su mano derecha sostenía la espada negra de Ryuga, y en la izquierda, la espada roja de Ryuki. Entonces, Ryuga blandió ambas espadas con gran amplitud. Inmediatamente, unos 5 Alternatives saltaron para intentar atacarlo. Pero fueron partidos a la mitad por Ryuga de un solo corte. Sin embargo, los demás Alternatives restantes continuaron atacando a Ryuga sin temor alguno. Aunque Ryuga fuera fuerte, la cantidad de enemigos era simplemente excesiva. Poco a poco, bajo los ataques continuos del ejército de Alternatives, comenzó a quedar en desventaja. Justo cuando Alternative Zero apunta su arma en la cabeza de Ryuga para asestar el golpe final, de repente alguien irrumpió en el camino, colocándose frente a Ryuga en una postura que parecía querer protegerlo. Esperen. Por favor, no ataquen a esta persona. Era Kansaki Yui. Kansaki Yui se había interpuesto para proteger a Ryuga, o, dicho con más precisión, para proteger la vida de Kido Shinji. Al ver a la intrusa que había aparecido de repente, Kagawa dejó escapar un grito. Jamás pensé que vendrías por tu propia voluntad. La culpable de todo, Kansaki Yui. Ryuga ya no importa. Todos, concentren el ataque en Kansaki Yui. En cuanto ella desaparezca, la ambición de Shiro Kansaki también se desvanecerá. El ejército de Alternative ignoró a Ryuga y se lanzó todos juntos contra Yui. Esa escena hizo que Ryuga recobrara repentinamente la conciencia. Para proteger a Yui, en un impulso desesperado se interpuso como escudo y decidió los ataques en su lugar. Ver a Yui en peligro extremo había hecho reaccionar a Shinji, que estaba encerrado en lo más profundo del corazón de Ryuga. Yui, cuidado. Ryuga, que había recibido la concentración de ataques de los Alternative, cayó lentamente al suelo. Su cuerpo estaba profundamente atravesado por espadas. Ryuga finalmente desaparece para que esté Yuki, pero muerto. Shinji, Shinji. Por favor, no puedes morir así. Resiste. Pero el llamado de Yui jamás podría hacer que Shinji se levantara de nuevo. Que exista un Kamen Rider que sacrifique su propia vida para salvar a otra persona. Incluso Alternative Zero observaba el cadáver de Ryuga con una expresión atónita y desconcertada. Entonces, Yui, mientras abrazaba el cuerpo sin vida de Shinji para luego decirle algo al Alternative Zero. Tengo algo que pedirte. Capítulo 3. Odin. Pronto terminará todo. No, para ti. Este es un nuevo comienzo. Espérame, Yui. Pronto encontraré la manera de darte una vida completamente nueva. Kansaki Shiro permaneció en la oscuridad, contemplando a su hermana menor, Yui, quien estaba a punto de cumplir 20 años.
Para salvar a Yui de su destino de solo vivir hasta su 20º cumpleaños, Shirou creó 13 decks. 13 Kamen Riders nacieron de estos decks, y el número está disminuyendo gradualmente. Hay Raiders como Yuki y Ryuga que fueron eliminados, y hay otros que son los War Raider, que tuvieron que retirarse por enfermedad. Night desapareció tras huir de Ouya. Se desconoce su paradero, lo que lo descalificó. Incluso si conservara su calificación, Ren ya no podría transformarse en un Kamen Rider. La razón es que ha perdido su razón para participar. La amada de Ren, Eri, ha fallecido. Desde ese momento, Ren se ha convertido en una figura perdida y abatida. Solo Ouya y Odin, controlados por Shirou Kansaki, quedan de los Kamen Riders. Ouya contra Odin. Esta es la batalla final de la Gran Guerra Raider. Se dice que el deseo del ganador, sea cual sea, se cumplirá. El deseo de Odin es la vida de Yui Kansaki. Por otro lado, el deseo de Ouya es que la Gran Guerra Raider continúe para siempre. En realidad, Odin ya le ha concedido el deseo a Ouya. Aunque el propio Ouya no se dieron cuenta, en incontables mundos paralelos se desarrollan guerras entre Raider casi infinitamente vinculados. Quizás esto sea una prueba de la victoria de Asakura en la guerra en algún universo paralelo. Sin embargo, Ouya en este mundo está desconcertado por el abrumador poder de Odin. Odin está en un nivel completamente diferente al de cualquier Kamen Rider que haya conocido hasta ahora. Ouya tiembla de alegría al ver a su poderoso enemigo. Así es, así deben ser las batallas. Me emociona muchísimo. Diciendo eso, Ouya saca la carta Survive Shitu de su deck. ¿Por qué Ouya tiene una carta Survive? Es porque durante su antigua pelea contra Night, Ren dejó caer la carta mientras huía presa del pánico, y Ouya la recogió. Con la forma de Survive de Ouya materializándose, la batalla se intensifica. Lleno de emoción, Ouya Survive monta su Venosnaker, transformando en su forma de motocicleta para ir contra Odin. Este movimiento es el asalto final de Ouya Survive. Sentado sobre la motocicleta, que escupe veneno a toda velocidad, Ouya suelta una risa alegre. Un veneno capaz de disolverlo todo recorre el rostro de Odin. Aprovechando la momentánea distracción del oponente, Ouya Survive estrella su motocicleta contra Odin. Ya gané, pero justo antes de que Ouya Survive estuviera a punto de golpear a Odin, este activó Time Bend. Al instante, Odin apareció detrás de Ouya. Y entonces, Odin apuntó su espada a la nuca de su oponente. Odin estaba por mencionarse a sí mismo como el ganador de la guerra. Pero entonces, Alternative Zero irrumpió repentinamente. Hideyuki Kagawa. Estúpido. Sigues aquí. La batalla ha terminado. Yo gané. Odin blandió su espada hacia arriba con fuerza, dañando a Alternative Zero. Alternative Zero, al ser derribado por el ataque de Odin, su cuerpo salió volando por los aires. Justo entonces, el veneno del Venosnaker Survive le da directo a Odin, hizo que la máscara se derritiera. Mientras el rostro era revelado, el moribundo Ouya Survive jadeó al verlo. ¿Cómo pudiste ser tú? Antes de que pudiera terminar de hablar, Ouya Survive exhaló su último suspiro. El rostro oculto bajo la máscara de Odin no era otro que Ren Akiyama. Su rostro permanecía inexpresivo, como si hubiera olvidado sus emociones en otra parte. Después de que la máscara se derritiera, Ren Akiyama pareció escapar de las ataduras de una maldición, recuperando repentinamente la conciencia de sí mismo. Aquella figura apareció repentinamente por detrás. Era una sombra silenciosa y sigilosa que se acercaba. Sus ojos desprendían una luz maligna. Por desgracia, fui demasiado descuidado y no la vi venir. Fui un idiota, me enfrenté a ella sin ninguna defensa. Estaba indefenso ante su repentino ataque. Completamente incapaz de resistir, se filtró lentamente en lo más profundo de mi ser. ¿Cuál era su propósito? Pues esa cosa. Intentaba controlar mi cuerpo. Pero para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ni siquiera podía mover un dedo. Me habían arrebatado mi libertad. En ese momento, comprendí realmente el horror de esta guerra entre Kamen Riders. Yo nunca me metí en esta batalla con una actitud maliciosa. En retrospectiva, fui increíblemente ingenuo para dejar que ese ser lograra su objetivo. Con la conciencia desvanecida, grité a quien intentaba apoderarse de mi cuerpo. Kansaki Shirou. Tras la muerte de Eri, Ren, abatido y vagando sin rumbo por la ciudad, fue transformado en Odin por el incorpóreo Kansaki Shirou. Kansaki Shirou.
Sal donde quiera que estés. Debes estar escondido cerca, observando. Maldito. Luego de sus gritos llenos de ira, Kansaki Shirou apareció de la nada. Akiyama Ren. Lo hiciste bien. Te lo agradezco. Me convertiste en Odín, para que se te conceda tu deseo, ¿no es así? Las rodillas de Ren se dieron y se desplomó de rodillas. Así es. Así, la vida de Yui puede salvarse. Por fin ha llegado la hora de la recompensa después de tanto esfuerzo. Mientras Shiro se regocijaba de su victoria, Ren notó que el Alternative Zero que yacía a un lado. Ren presentía que algo andaba mal. Le quitó el del Alternative Zero, desactivando la transformación. Ren quedó atónito al instante. Al mismo tiempo, Kansaki Shirou, quien reía a carcajadas por la victoria, se quedó paralizado. No. Yui. Quien portaba el Alternative Zero era Kansaki Yui. Yui, apenas respirando, temblaba mientras decía. Le pedí al profesor Kagawa que me prestara el deck Alternative Zero. Hermano, por favor, detente. No hagas esto más. No quiero vidas que se compren con el sacrificio de todos. Por favor. Entonces Yui extendió lentamente su mano derecha hacia su hermano. Sin embargo, aunque el intangible Kansaki Shirou intentó desesperadamente agarrar su mano, ésta solo balanceó el aire vacío. No. Yui. No puedo tocarte. Tras intentar desesperadamente tomar la mano de su hermana, la mano derecha de Yui cayó al suelo y no se movió en absoluto. Ren sintió como si estuviera teniendo una pesadilla. No parecía real en absoluto. Kansaki Shirou, normalmente sereno, rompió a llorar, emitiendo un rugido salvaje y bestial. Akiyama Ren no sentía ninguna sensación de realidad, simplemente observaba la escena con la mirada perdida, mientras el Mirror World se destruía en 1000 pedazos. Espero que les gustara el video. Perdonen en verdad por no subirlo antes, pero como comenté en la publicación, me sentí mal. Solo diré que fue un tema entre familia. Pero ya todo se arregló. Y bueno, no olviden compartir, darle like, comentar qué te pareció y sobre todo suscribirte. Para que el canal pueda crecer más. Ahora lo que sigue serán 3 traducciones especiales. La SIG de Kiba y la SIG de Shin de la película. Y sobre todo, la traducción en locuendo a la novela de Kamen Rider Agito. Cuídense y nos vemos en un siguiente video.